Buenos días, buenas tardes o buenas noches, alumnos. Una vez más nos encontramos para seguir con este curso de proceso de contrataciones estatales. Es un gusto tenerlos una vez más a fin de llevar a cabo el día de hoy el tema de solución de controversias durante la ejecución contractual. Hemos conversado en reiteradas oportunidades que el procedimiento de contratación, el procedimiento mediante el cual una de las más de 2000 entidades del Estado quiere comprar un bien, un servicio o ejecutar una obra, está compuesto por tres fases. La fase de actos preparatorios, que son todas esas actuaciones internas mediante las cuales las entidades determinan las características del bien, servicio o la obra. La fase de proceso de selección, que son todas esas actuaciones y actos que derivan en la elección de la mejor propuesta, y la fase de ejecución contractual, que es la fase en la cual se desarrollan ya las obligaciones entre las partes, el contrato propiamente dicho. Y es durante esta fase en la cual se pueden presentar controversias en el proceso, en su ejecución. En esta fase no se van a presentar controversias con terceros, porque esta fase es una fase de actuaciones internas de la entidad. En esta fase se pueden presentar ciertas controversias. Si se presentan controversias, la forma para resolver esas controversias es mediante el recurso de apelación, que puede ser ante el titular de la entidad, si estamos en menores cuantías, o adjudicación de dietas selectivas, o puede ser ante el Tribunal de Contratación del Estado, si estamos en concursos públicos, licitaciones públicas o adjudicación de dietas públicas. En la tercera fase, en la fase de ejecución contractual, la forma con la cual se resuelven los conflictos que se presentan es mediante conciliación o arbitraje. Efectivamente, en la ejecución contractual de un contrato formalizado bajo la Ley de Contratación del Estado entre una entidad y un proveedor, un contratista ahora, existe una particular forma de solucionar los conflictos. Ya no es como en el día a día, en nuestro actuar diario como privados, donde podemos recurrir al Poder Judicial para que los jueces resuelvan los conflictos que se presentan en nuestro día a día. En el campo de la contratación estatal, esto no es así. Bajo el ámbito de la Ley de Contratación del Estado y su reglamento, los contratos formalizados a son paro tienen una particular forma de resolver los conflictos que en ellos se originen. Y esta particular forma de resolver los conflictos es mediante conciliación o mediante arbitraje. En la conciliación estamos hablando de un conciliador, de un facilitador. Si las partes tienen algún conflicto, por ejemplo, porque a este contratista, que se llama por ejemplo la empresa La Ayuda Humanitaria S.A., se le resolvió el contrato por no entregar los bienes de asistencia humanitaria requeridos por la entidad Ayuda Perú, y a este contratista se le resolvió el contrato por no cumplir con entregar los bienes dentro del plazo establecido en el contrato, y este contratista no estuvo de acuerdo con la resolución del contrato, va a recurrir, por ejemplo, a la vía de conciliación. En la conciliación hay una persona llamada conciliador, que es un facilitador, una persona que va a asistir a las partes para que las partes de común acuerdo lleguen a una solución a este conflicto. ¿Qué quiere decir? Que este conciliador
no va a decidir, no va a emitir un pronunciamiento. Lo que va a hacer este conciliador es asistir a las partes para que ellos lleguen a una solución de mutuo acuerdo. Eso es el conciliador. Esto quiere decir que cuando el contratista no esté de acuerdo con algún hecho, con alguna actuación de la entidad, por ejemplo, la resolución del contrato, el contratista va a solicitar la conciliación, pero no va a dirigir la carta a la entidad. Lo que va a hacer el contratista es dirigir la carta a un centro de conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia, y va a ir al contratista dentro del plazo máximo establecido por el reglamento para cada hecho en particular. Por ejemplo, para la resolución del contrato, dentro de los 15 días siguientes va a ir al centro de conciliación y va a pedir al centro de conciliación que inicie un proceso de conciliación por el conflicto derivado en el contrato suscrito con la entidad. Lo que va a hacer el centro de conciliación, una vez recibida la solicitud del contratista para que se inicie el proceso de conciliación, lo que va a hacer el centro de conciliación es invitar a las partes a una audiencia, invitar al contratista, invitar a la entidad a una audiencia que se va a llevar a cabo en dicho centro de conciliación. Y en esta audiencia va a invitar a las partes a ponerse de acuerdo. Por el contratista va a acudir su representante legal con los poderes debidamente acreditados para ello. Por la entidad va a acudir el procurador, o que a quien el procurador haya delegado las facultades. En caso llegue a un acuerdo, el procurador va a necesitar, a fin de suscribir este acuerdo, la autorización del titular de la entidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el titular de la entidad tiene que facultar al procurador, mediante una resolución, a llegar a una solución en común. Si no hay una autorización del titular de la entidad, el procurador no puede conciliar. La conciliación se acaba de determinadas maneras taxativas y puntuales. Una es, se llega a un acuerdo total. Se llega a un acuerdo total sobre todos los puntos en conflicto y culmina la conciliación. Otra forma de culminar la conciliación es que se llegue a acuerdos parciales. Se llega a acuerdos parciales sobre determinado punto de conflicto y sobre otro punto de conflicto no se llega a acuerdos. Otra forma de culminar la conciliación es que no se llegue a acuerdo alguno. Asimismo, va a culminar la conciliación si es que ninguna de las partes asiste a la misma audiencia, o si una de las partes no asiste a dos citaciones a la audiencia. Todas ellas son formas de culminar la conciliación. Y esta forma de culminar la conciliación se plasma en un documento llamado Acta de Conciliación. En esta Acta de Conciliación se expresa la forma en la cual se ha culminado la conciliación. Y de ser el caso, si ha habido acuerdo de voluntades, se expresa en ella también los términos, los alcances de este acuerdo de voluntades. A partir de emitida el acta de conciliación y haber sido puesta en conocimiento de las partes interesadas, la parte que promovió la conciliación y que no haya sido, digamos, recogida su acuerdo, no haya habido acuerdo sobre el punto que él estaba controvertido, que él había puesto en controversia,
A partir de que se le pone conocimiento del acta de conciliación, de no acuerdo, entonces esta parte, el contratista, por ejemplo, deberá solicitar el proceso arbitral, el inicio del proceso arbitral dentro de los 15 días hábiles siguientes. La conciliación tiene un costo fijo. Como la conciliación se desarrolla en una audiencia en la cual las partes van a ponerse de acuerdo de una u otra forma, entonces tiene un costo fijo que dependerá del centro de conciliación establecerlo. La parte que debe asumir el costo de la conciliación generalmente es la parte que lo solicita. La parte que solicita, que va al centro de conciliación y solicita el inicio del proceso de conciliación, es la parte que asume todo el costo del proceso de conciliación, que generalmente va entre los 700 a 1000 soles en promedio. Por otro lado, el arbitraje. El arbitraje es el otro proceso de solución de conflictos que recoge la normativa de contratación estatal. En el arbitraje estamos hablando de un tercero ajeno a las partes que va a solucionar el conflicto. Es como un juez, pero privado. Este tercero, llamado árbitro o tribunal arbitral, va a solucionar el conflicto, va a decidir sobre el conflicto de acuerdo a las pruebas que las partes te presenten durante el trámite del proceso arbitral. Toda proforma de contrato tiene una cláusula de solución de controversias. Y esta cláusula de solución de controversias se llama cláusula de convenio arbitral. En esta cláusula de convenio arbitral están las formalidades mediante las cuales se va a llevar a cabo el proceso arbitral. En esta cláusula de solución de controversias se va a establecer si el proceso arbitral va a ser llevado a cabo por árbitro único o por tribunal arbitral. Si es llevado a cabo por árbitro único, tiene que ser siempre abogado. Si es llevado a cabo por tribunal arbitral, esto quiere decir que va a ser llevado a cabo por 3 árbitros. Un árbitro va a ser escogido por la entidad. Otro árbitro va a ser escogido por el contratista. Ojo, los árbitros son imparciales, son independientes. Cuando la entidad escoge un árbitro y cuando el contratista escoge a otro árbitro, no quiere decir que están escogiendo a sus abogados. Ojo, los árbitros son imparciales e independientes. Repito, en tribunal arbitral, la entidad va a escoger a un árbitro, el contratista va a escoger a otro árbitro, y entre los dos van a escoger al presidente del tribunal arbitral. Entonces, repito, el convenio arbitral, la cláusula de solución de controversias que forma parte del contrato, de la proforma de contrato, la proforma de contrato que forma parte de las bases, va a señalar si el proceso arbitral va a ser llevado a cabo por árbitro único o por tribunal arbitral. Esto quiere decir que la entidad, al momento de elaborar las bases,
al momento de elaborar la proforma de contrato de las bases, puede poner en la proforma de contrato, si en caso existe un conflicto, ¿cómo será resuelto? Puede poner que será resuelto por árbitro único, o puede poner que será resuelto por tribunal arbitral. En principio, en las bases se puede establecer en la proforma de contrato que sea árbitro único o que sea tribunal arbitral. Eso lo puede establecer la entidad en las bases. Si la entidad ha puesto en las bases que es árbitro único, entonces va a ser abogado, siempre. En principio, cuando hay un conflicto y en las bases, en el contrato, se señala que es árbitro único quien va a resolver este conflicto, entonces las partes, tanto la entidad como el contratista, tienen que ponerse de acuerdo en el nombre de este árbitro único. Tienen que ponerse de acuerdo en el nombre, en quién va a ser este árbitro único. Y si las partes no se ponen de acuerdo en el nombre de este árbitro único, entonces quien va a designar a este árbitro único va a ser la Dirección de Arbitraje Administrativo del OCE. Repito, en principio, cuando en el contrato se ha establecido que la solución de los conflictos es por árbitro único, en principio las partes tienen que ponerse de acuerdo en escoger a esta persona que va a ser el árbitro. Y si las partes no se ponen de acuerdo en el nombre de esta persona, porque la entidad quiere que sea Juan Pérez y el contratista quiere que sea Julio Rodríguez, entonces la parte interesada en promover el proceso arbitral tiene que ir al OCE, tiene que presentar su carta y el OCE va a nombrar a un árbitro dentro de su registro de árbitros. Va a nombrar a un árbitro que esté designado ahí. Por otro lado, si es tribunal arbitral, si en la proforma de contrato y luego del contrato se ha establecido que en caso de conflictos se va a solucionar mediante un tribunal arbitral, entonces la entidad va a nombrar a un árbitro, el contratista va a nombrar a otro árbitro y estas dos personas se tendrán que poner de acuerdo en quién será el presidente del tribunal arbitral. Y si estos dos árbitros nombrados no se ponen de acuerdo en el nombre del presidente del tribunal arbitral, entonces el OCE va a nombrar al presidente. Y para ello, la parte interesada en promover el arbitraje, ya sea el contratista o la entidad, tiene que ir al OCE y solicitar que el OCE nombre al presidente del tribunal arbitral. Cabe mencionar que quizás en la proforma del contrato, quizás en el contrato, la entidad se olvidó o no quiso señalar que en caso de conflictos serían resueltos por árbitro único o tribunal arbitral. De repente omitió esto. Si lo omitió, cuando surge el conflicto, las partes pueden ponerse de acuerdo en que el conflicto sea resuelto por un árbitro único o por un tribunal arbitral. Pueden ponerse de acuerdo. Pero si las partes no se ponen de acuerdo, si la proforma del contrato y el contrato no establecieron quién resolvió el conflicto, árbitro único o tribunal arbitral, y las partes no se ponen de acuerdo, entonces la norma señala que a falta de acuerdo el conflicto será resuelto por árbitro único. Asimismo, el convenio arbitral, asimismo, la cláusula de solución de conflictos establecida y recogida en el contrato puede establecer qué tipo de arbitraje va a ser. Si va a ser un arbitraje institucional o si va a ser un arbitraje ad hoc. Un arbitraje institucional significa que va a ser un arbitraje que se va a llevar a cabo bajo las reglas de procedimientos de determinado centro arbitral. Por ejemplo, en el Perú hay numerosos centros arbitrales,
hay numerosas instituciones arbitrales. Por ejemplo, la Cámara de Comercio, por ejemplo, el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Católica, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros, por ejemplo, el mismo OCE tiene una institución arbitral, que es el Sistema Nacional de Arbitraje del OCE, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de estas instituciones arbitrales tiene sus reglas, su reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio, su reglamento de arbitraje de la Católica, su reglamento de arbitraje de Colegio de Ingenieros. Entonces, cuando en la cláusula de solución de controversias se señala que se somete a una institución arbitral, que se somete al reglamento de una institución arbitral, esto quiere decir que el proceso arbitral va a ser llevado bajo las reglas de reglamento de esa institución arbitral. Sin embargo, si en la cláusula de solución de controversias se estableció, se señaló que iba a ser llevado a cabo por arbitraje ad hoc, esto quiere decir que no se somete a ninguna regla de ninguna institución arbitral. Esto quiere decir que las partes van a establecer sus propias reglas, que las partes de común acuerdo van a establecer sus propias reglas. Asimismo, cabe señalar que si por algún motivo las partes en el contrato omitieron hacer referencia a cláusula alguna sobre solución de conflictos, si las partes no pusieron la cláusula de solución de conflictos, se entiende incorporado en pleno derecho la cláusula que remite a la resolución de conflictos por la institución arbitral del Sistema Nacional de Arbitraje del OCE. Es decir, que en caso de no haber puesto ninguna cláusula de solución de conflictos, en caso surja un conflicto, este conflicto será resuelto mediante el reglamento de arbitraje del OCE. Una vez que hay un conflicto, las partes tienen que nombrar a sus árbitros, si es tribunal arbitral. Y estos árbitros tienen que aceptar la designación como tales, manifestando su independencia, su imparcialidad y no tener vínculo o relación alguna con la entidad que pueda afectar su independencia. Eso es la carta de aceptación, donde los árbitros revelan que no tienen ningún inconveniente que pueda afectar su independencia respecto al proceso de selección. Asimismo, cabe advertir que en los procesos ad hoc, en los procesos donde no hay reglas, en los ad hoc, la parte que quiera iniciar un proceso arbitral debe acudir a la contraparte. ¿Qué quiere decir esto? Si es el contratista quien quiere iniciar un proceso arbitral, entonces debe mandar su solicitud de arbitraje a la entidad. Si en un proceso ad hoc la entidad quiere iniciar un proceso arbitral, debe mandar su solicitud de arbitraje al contratista. Una vez que se nombra al árbitro, la parte interesada en promover el arbitraje debe solicitar en procesos ad hoc, debe solicitar al OCE la instalación del tribunal arbitral. ¿Qué quiere decir esto? Que en los procesos ad hoc, como no hay reglas, una vez que se ha designado al árbitro, la parte interesada en promover el arbitraje debe pedirle al OCE que este árbitro se instale. La instalación del árbitro significa que el árbitro va a convocar a una audiencia de instalación a fin que las partes por primera vez se reúnan con el árbitro y establezcan las reglas del proceso. Eso es
la audiencia de instalación del tribunal arbitral. En caso de arbitrajes institucionales, en caso de arbitrajes bajo algún reglamento, llámese bajo el reglamento de la Cámara de Comercio, de la Católica, del Colegio de Ingenieros, etc., la parte que desee iniciar un proceso arbitral va a presentar su solicitud de arbitraje no a la contraparte, sino va a presentar su solicitud de arbitraje a la institución arbitral. Así, por ejemplo, si en el contrato, si en la cláusula de solución de conflicto del contrato se estableció que ante cualquier conflicto era competente la institución arbitral de la Cámara de Comercio y su reglamento, entonces, ante un conflicto, la parte interesada, llámese contratista o la entidad, tiene que presentar su solicitud de arbitraje ante la propia Cámara de Comercio, por ser la institución arbitral establecida en la cláusula de solución de controversias. Durante el proceso arbitral van a haber diversas etapas, diversas audiencias, diversos momentos que van a llevar a cabo el árbitro a fin que las partes presenten sus posiciones. Va a haber primero una demanda en la cual la parte interesada va a demandar a la otra parte diciéndole cuáles son los hechos que considera que están mal realizados. Luego la otra parte va a contestar la demanda. Luego van a haber audiencias. Posiblemente va a haber una audiencia de ilustración, donde el árbitro va a pedir a la parte que relate los hechos. Luego va a haber una audiencia de informes orales, en la cual el árbitro va a pedir a la parte que sustente legalmente sus posiciones. Y así sucesivamente van a ocurrir audiencias hasta que el árbitro va a emitir un documento mediante el cual expresa su decisión. Ese documento mediante el cual el árbitro expresa su decisión se llama laudo arbitral. Y ese laudo arbitral contiene el documento, contiene el pronunciamiento del árbitro, y este documento que emite el árbitro, donde está su pronunciamiento, se llama laudo arbitral. Y este laudo arbitral tiene carácter definitivo y es cosa juzgada y es inapelable. Por lo tanto, debe ser cumplido tanto por el contratista como por la entidad. La única forma que puede ser, digamos, cuestionado este laudo arbitral es mediante un recurso de anulación del laudo. Pero este recurso de anulación del laudo solo puede interponerse por defectos de forma, no de fondo. ¿Qué quiere decir esto? Que solo se puede cuestionar un laudo arbitral ante el Poder Judicial cuando han habido defectos de forma. Llámese porque alguna de las partes no se le citó alguna audiencia, porque de repente no se cumplieron los plazos establecidos, pero no puede irse sobre el fondo, no puede irse a ver los fundamentos o el sustento del laudo arbitral. Los costos del arbitraje son significativamente mayores. Cada institución arbitral tiene una tabla de costos de honorarios del árbitro y honorarios de la Secretaría Arbitral, es decir, de la propia institución arbitral que actúa como secretaría. Los costos están en relación a la cuantía involucrada, al monto que se discute en el proceso. Mientras más monto se discute en el proceso, más va a ser los honorarios del árbitro y de la Secretaría Arbitral. Entonces, cada institución tiene su propia tabla de los honorarios que se deben pagar. En caso de procesos ad hoc, en caso de procesos donde no haya una institución arbitral de promedio, entonces se debe recurrir a la tabla de
referencia que el OCE ha establecido. El OCE ha establecido una tabla de referencia sobre lo cual se establecen los montos que deben cobrar los árbitros en los procesos ad hoc. Como conclusión, alumnos, debemos señalar que la conciliación se presenta, que la solicitud de un proceso de conciliación se presenta ante el propio centro de conciliación, mientras que en el arbitraje, la solicitud se presenta ante la institución arbitral en caso de un proceso en el cual se ha establecido una institución arbitral, o ante la contraparte, ya sea contratista o la entidad, ante el caso de un proceso ad hoc. En la conciliación, quien resuelve va a ser un conciliador. Un conciliador, pero no va a resolver. En la conciliación, el conciliador va a hacer que las partes lleguen a un acuerdo en común. Mientras que el arbitraje, el árbitro único o el tribunal arbitral va a resolver, va a decidir sobre la materia controvertida. En la conciliación, obviamente hay una sola audiencia y los plazos son menores, porque es solamente un acto en el cual las partes se ponen de acuerdo cuando se ponen de acuerdo. Mientras que en el arbitraje, los plazos son significativamente mayores. Un arbitraje puede estar en el promedio de un año a un año y medio, a 8 meses. 8 meses a un año y medio, depende de su complejidad. La conciliación tiene costos significativamente menores, porque se paga por un solo acto, por un solo hecho, una sola audiencia. En cambio, el arbitraje, los costos son mayores, porque los costos están en relación a la cuantía involucrada. Y hay gastos por los árbitros y así como por la Secretaría Arbitral. Con esto, caballeros, alumnos, doctoras, doctores, acabamos la clase de solución de controversias en la ejecución contractual. Muchas gracias.